Continuamos con este Submatutino TV. Tres verdades en esta mañana maravillosa aquí desde República Dominicana para todo el mundo. Gracias por la sintonía de tantos dominicanos que desde diferentes lugares están en nuestro chat, desde Suiza, desde Estados Unidos, en varios de los estados, desde Venezuela, como está Antonio Susarra, igual que desde diferentes provincias y sectores de la capital, incluyendo las reinas del chat, porque ahí ya son varias. Aparte de Fanny Vázquez, también está doña Kenia García desde Atlanta y doña Cristina Ramírez desde Atlanta, al igual que Ramona Díaz desde Suiza. Ya tenemos un inmenso grupo de nuestras figuras internacionales. Un saludo a todas ellas, a Ricardo Morla y a su esposa que están viendo desde Carolina. Señores, fíjense por qué nuestra sociedad, para poder avanzar, se necesita el concurso definitivamente del respeto a las leyes. Ninguna sociedad puede salir a camino si las leyes son vulneradas exclusivamente por parte de quienes deben de aplicarlas. Se hace imprescindible el mejoramiento de la moral y la conducta de quienes van a ejercer la función de fiscales, de jueces y también de militares, especialmente de la Policía Nacional. Porque en el cumplimiento del deber y de las leyes debe de primar por encima de todo que la ley es igual para todos y ante los ojos de Dios. Cuando las leyes en una nación solamente se aplican al indefenso, al que no tiene ningún tipo de relaciones, al llamado desposeído, o aquel de clase media que aún teniendo sus derechos se le violentan, se abusa de él. Un país donde usted tiene su casa y cualquier demonio político o no político decide sacarle el título de su casa y después agenciárselo, y un juez y un tribunal le da el derecho, no puede ser una sociedad en donde el pagar impuestos, como es República Dominicana, quienes pagamos impuestos no tenemos derecho a reclamar quienes nos los roban. No tenemos derecho a exigir cómo debe de ser distribuido, pero tampoco los derechos de los ciudadanos están clasificados en nuestro país. Un ejemplo de eso es que estamos en medio de una situación mundial como consecuencia de la pandemia del COVID-19, que ha llevado a las naciones a tener que tener un sistema de regulación en cuanto a la viabilización y el tránsito de las personas y sobre todo evitar la mayor concurrencia de grupos en momentos delicados y cuando esta pandemia vuelve a estar en auge. Acabamos de ver el mensaje que nos envía la señora o la joven Hill desde Filadelfia, donde a los teléfonos de los ciudadanos de ese estado de Estados Unidos le llegó una alarma de un mensaje de que deben de recurrirse. Si usted no va a hacer nada, no salga. El COVID se incentiva, está activo y es una alarma porque la pandemia en este momento a nivel mundial está en avance. Nuestro país ha visto eso mismo. Sin embargo, caemos en la situación de la justicia. Y de ser juez, usted tiene que ser justo, porque el juez lo que imparte es justicia y es un equilibrio. Lo que yo hago mal y Tomás hace mal, no se me puede condenar a mí y a Tomás dejarlo libre.
lo que usted hace mal y el otro también es la misma condena, porque violó la ley. Aquí parece ser que la ley es para el débil. Parece ser que las leyes nada más son para los P. Aquí hay empresarios, en su gran mayoría, honestos, que actúan conforme y de cara a la justicia, que pagan sus impuestos. Sin embargo, en los gobiernos pasados, a esos empresarios se le enviaba a la Dirección General de Impuestos Internos. Se le intimaba, se le abusaba en los gobiernos del PLD, siempre y cuando no favoreciera al gobierno. Y eso era un motivo para que empresarios se hubieran la obligación de caer en la corrupción. No porque ellos quieran, sino porque el sistema de gobierno del PLD se lo imponía. Ahora las cosas son diferentes. Hasta ahora, en estos 100 días, el sistema de impuestos no tiene esa camisa de fuerza que embriaga la corrupción. Ahora hay otro sector que sí me preocupa en el gobierno de Luis Abinader, y es en el área de la justicia y de la Policía Nacional. Hemos visto que en el fin de semana en los medios de comunicación han sido muy activos para colocar la situación que pasara en Puerto Plata con la llamada perversa. Allí, en Puerto Plata, se celebró una manifestación ínfima en comparación a lo que voy a hablar, donde gente violando la ley ellos, porque la estaban violando, porque el sistema establece un toque de queda y la eliminación de actividades de grupos, de masas, para evitar el contagio masivo. Bueno, ella fue detenida y fue amonestado el Grande Liga, que también participó, el Tsunami, Carlos Martínez de los Cardenales de San Luis, y muchas personas que participaron. Ella pidió disculpas, fue detenida, llevada a la policía. ¿Por qué? Porque estaba violando las reglas que establece el toque de queda y que establece el Ministerio de Salud en cuanto al amotinamiento de personas en medio de una campaña activa en el país de evitar el contagio por la muchedumbre. Sin embargo, Leonel Fernández ha realizado 5 masivas manifestaciones a la luz de la justicia de esa misma y de la misma Policía Nacional, violentando las leyes, aglutinando miles de personas, violando todo lo que tiene que ver con los protocolos de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, ni los medios de comunicación ni las autoridades han ido a buscar preso a Leonel Fernández y a ese grupo de políticos que está poniendo en riesgo la salud de todo el país. Entonces la justicia no es equitativa. El PLD, que ahora celebra actividades masivas en su partido allá en la Independencia, donde reúne cientos de personas, tampoco es llamado a la atención ni las autoridades actúan. Entonces, para el simple ciudadano, como pasó en Puerto Plata con la llamada perversa y actividades de la sociedad simple, común, que quería divertirse, le fue negado y enjaulados por violar la ley. Entonces, ¿cuál es el parámetro de la justicia que tenemos en el país? En este preciso momento, en el gobierno de Luis Abinader y en el Ministerio Público de Miriam Germán Brito y en la Policía Nacional del director. ¿Por qué para uno sí y para otro no? Si en verdad tenemos control de que el béisbol no hay fanáticos, porque en el béisbol hay problemas incluso con los peloteros
Licey y los Gigantes están suspendidos de actuar en el torneo porque algunos de sus peloteros dieron positivo al COVID-19. Y hay una restricción legal por la liga para evitar la expansión. No hay fanáticos. Sin embargo, Leonel Fernández y el PLD pueden llenar auditorios y la justicia es ciega, sorda y muda. Las autoridades policiales van a esos lugares, que eso es lo peor. La Policía Nacional frecuenta los lugares donde se están haciendo esas actividades masivas de Leonel Fernández y del PLD para vigilarlo y cuidarlo, no para someterlo a la obediencia ni la violación al protocolo de la pandemia. Si seguimos bajo ese esquema de que las leyes son para uno y para otro no, no podemos hablar de un país organizado, ni mucho menos llamarnos República Dominicana, donde todo es posible. Qué lamentable que todavía los dominicanos, y mañana o más tarde ustedes verán a personas que van a querer condenarme a mí y decir que yo soy enemigo de Leonel Fernández, que soy enemigo del PLD, porque estoy diciendo que lo que ellos están haciendo está mal. Sin embargo, lo de la perversa, usted, que es un perverso y que vio a la perversa actuar como no es, no ve perversamente lo que hace Leonel y el PLD. Y la justicia y la Policía Nacional vieron a la perversa actuando perversamente. Sin embargo, las actividades masivas de fin de semana, violando los protocolos de Leonel Fernández y el PLD, no son perversos ni para la policía ni para la justicia. ¿Cuál es el equilibrio o cuál es la posición de los dominicanos en este preciso momento ante la pandemia? Ayer, el Congreso de la República, a través de la Cámara de Diputados, le extendió por 45 días más el toque de queda al gobierno de Luis Abinader. Y usted se pregunta, ¿para qué toque de queda? Si los políticos no respetan el toque de queda. Para ello, la programación de salud pública no existe, ni existen las leyes que puedan controlarlo. Si el sistema democrático que tiene la República Dominicana no se basa en el derecho y el respeto a las libertades de todos, y como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, pero donde comienza el mío, termina el suyo, y donde termina el mío, comienza el suyo. Parece ser que para Leonel Fernández y el PLD ni termina ni comienza el control de la pandemia, pero para la perversa y para cualquier merenguero o cualquiera que haga una actividad, ya sea hasta familiar, la policía allí va y le aplica la justicia, violando los derechos en donde todos deberíamos ser ante la ley iguales. Pero en nuestro país la igualdad de derechos para políticos no existe. Para usted como ciudadano sí existe. Continuemos con nuestro Matutino TV. No se vayan, porque vienen sobre todo las noticias. Aunque queremos ver, sí, vienen las noticias. Continuamos.